Como siempre lo hacemos, dándole la gracia, ¿verdad? Y que el Señor pues nos dé la paz también para que podamos pues seguir adelante. Amén. En este año, ¿verdad? Que ha llegado, que pareció que fue ayer que despedimos el 2024, pero hemos llegado a este lugar. Y pues de la misma manera pues quiero decirles que este es un año el cual pues también Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Durante estos días festivos mi familia vino de El Salvador a visitarme y fue un placer estar con ellos, ¿verdad? Y estar pues disfrutando de familia, de amigos. Es muy bonito que podamos hacer eso. Y también pues todos aquí sabemos que pues parte de la vida pues es trabajar, es, ¿verdad?, hacer cosas que tenemos que hacer durante nuestra vida. Pero estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Los días se están acortando. Y quiero pues decirle que tenemos que sacar tiempo para nosotros pues poder meternos con Dios. No sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes que están acá o que los que están escuchando pues han tenido pues hijos en la banda o han tenido hijos o hijas que ustedes mismos también pudieron estar en una banda de la escuela, por supuesto. Pero un día fui no sé si fue a que andaba que buscar a la pastora Amory y pude entrar, ¿verdad?, en donde estaban ensayando, donde estaban calentando los instrumentos, ¿verdad? Yo no sabía que eso existía, de calentar los instrumentos, pero sí lo hacen, ¿verdad? Y ahí había un caos, hermanos, había un caos pero tan grande que yo pues también dije, wow, no podría yo soportar estar en un lugar así, ¿verdad? Y dentro de nuestra iglesia tenemos hermanas que trabajan para el sistema escolar, para el Departamento de Educación, y también tenemos una joven aquí el día de hoy que también está estudiando, ¿verdad?, para ser maestra. Así es que estén pendientes porque les voy a hacer una pregunta a los maestros. Y de la misma manera, tuve el privilegio de trabajar en una escuela elemental desde el 2005 como hasta el 2011, creo, por ahí así. Y pues es una escuela elemental y pues preparaban los niños para hacer ensayos, ya sea para que iban a cantar o que iban a dar un programa, de lo que sea. ¿Y dónde lo hacían? Como tenían que tomar, por ejemplo, el cuarto grado, quinto grado, o sea que cada grado tenía su programa. Y nos reunían, los maestros reunían a los niños dentro del gimnasio. Claro, la primera maestra que llegaba con sus niños los ponía al frente y los dejaba al frente y los niños empezaban a hablar como todo niño, a jugar y a hacer cosas así. Después venía la segunda maestra, la segunda, la tercera y la cuarta. Bueno, ustedes tienen la fotografía. Y también llegaba la maestra que les enseñaba, la maestra de arte o de música, lo que sea, y hacía algo que era bien sencillo para tener la atención de esos niños. ¿Cuáles usan ustedes, hermana Evelyn? ¿Qué hacen? ¿Usted qué hace cuando su salud está en caos? ¿Qué hace? Apago las luces del salón y ya ellos saben que
¿Ok? Y hermana Alexa, ¿qué le han enseñado a usted para hacer eso? Depende. Digo, class, y yo se quedan callados o no hablo. Cuando yo me escucho, pues ya saben. ¿O no hablas? Aquí hay una persona que estuvo en el ejército. En el ejército, cuando usted quiere tener atención de sus soldados, ¿qué hace? ¿Qué hace? Generalmente, pues, ¿verdad? Me gustó lo que dijeron, porque eso es el tema de hoy, ¿verdad? De esta prédica, que tenemos que tener menos ruido y más oración. Y les digo del ruido, ¿verdad? Porque hay veces queremos aplacar ruido con ruido. Les voy a decir el por qué. En la milicia, cuando hay un desorden, algún sargento grita, ¡hey! ¿Verdad? O algunos sargentos, especialmente aquellos que son instructores, andan con un pito en su uniforme, como así, y lo sacan y soplan el pito, y hay atención. Entonces, aquí han dicho, ¿verdad? Algo de sencillo, de apagar las luces, de pararse al frente, y entonces, ¿verdad? Hace uno o para que los niños contesten, y hay un silencio. O sea que en el mundo donde nosotros vivimos en un mundo tan, pero tan apurado, que nos hemos mal acostumbrado. Y yo les voy a decir, ¿verdad? De que cuando nosotros nos acostumbramos a esas cosas, es bien difícil poder alejarnos. Por cierto, dentro de las iglesias tenemos la costumbre de que aquellos predicadores, entre más ruido hacen y más se mueven y gritan y empiezan a hablar en lenguas y tiran la patita y agarran el agua y la tiran, nos exponemos, ahí está Dios. Pero aquel, ¿verdad?, que viene como su servidor, porque no es mi manera de ser, dice, pues me está poniendo a dormir. Y también eso me trae a la manera de que nosotros nos creamos. En mi juventud, cuando yo era un pibe, íbamos al pueblo, cada vez que celebraban algo, pues hacían fiestas, a quinceañero, un cumpleaños. Hay veces, pues, ¿verdad?, hasta para los velorios había que hacer reservación porque todo es llenado. Pero había algo que bueno, por lo menos a mí, me intimidaba. ¿Por qué? Porque uno iba a una fiesta y de este lado estaban las damas o las chicas o las pibas, y de este lado pues estaban los pibes, los chicos, lo que usted quiera decir. Ponían la música, ¿verdad? Y les digo esto, ¿verdad?, porque cuando usted viene a la iglesia, usted se lleva de aquí lo que usted quiere. Si usted quiere danzar, lo va a hacer. Pero si quiere estar así todo el tiempo, allá usted. Pero en aquellos tiempos tenía que venir el chico y se ponía con el chico alrededor, le daba codazo, vete a sacar a aquella chica del vestido rosado. No, vete tú. Pero siempre, ¿verdad?, le vamos a llamar Panchito. Siempre había un Panchito que andaba siempre bien vestido y ese siempre bailaba en toda la fiesta. ¿Y sabe por qué? Porque aquel, como yo, ¿verdad?, iba un poco con miedo y es bien deprimido, porque usted va donde la chica, ¿verdad?, y se me permite, ¿verdad?, o quiere bailar, lo que sea. Si la chica le dice que no, toda la gente lo está mirando y usted tiene que regresarse, ¿verdad?, con la cabeza agachada.
Pero Panchito le decía no, la del vestido rosado, iba la del vestido rojo, le decía que no, iba la del vestido azul, le decía que no, iba la del vestido negro. Y salía a bailar. Salía a bailar. Panchito siempre bailaba. Entonces les traje lo de la banda porque es lo mismo. Podemos, si usted ve un instructor en las Fuerzas Armadas, saca su pico y hace un ruido para calmar el ruido. Y cuando sale la banda, después que calentaron, que hicieron un caos, están todos al frente, llega el conductor, de algunos tienen palitos, algunos tienen uno, algunos tienen dos, o algunos simplemente se paran y hacen, ¿verdad? O simplemente levantan y los levantan de esta manera. Y toda la gente sabe qué es lo que tienen que hacer. Y aquel caos que estaba allá, ¿verdad? En el cuarto donde están ensayando, cada quien tiene su manera de ser. Y hay unos que tienen instrumentos, ¿verdad? Como el tambor, como el que hace el ruido. Y hay algunos que se pasan todos 5 minutos y tal vez lo único que hacen es un sencillo, porque eso es la nota que le dieron. Y no tiene que desesperarse. Y eso es lo que pasa con nosotros en la iglesia, en el mundo. Estamos acostumbrados a tanto ruido, a que queremos las cosas ya. Aquellos que, ¿verdad?, tuvieron el privilegio de tener internet cuando salió, hacía un ruido cuando usted prendía su computadora. Hacía cierto, y tenía que esperar, no era instantáneo como hoy. Tenía que esperar. Tenía que darle comandos, o sea, no comandos verbales, ¿verdad?, sino con la mano, con el teclado a la computadora para que pudiera comenzar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues tenemos nosotros que hacer menos ruido. En Lucas, vamos a abrir su Biblia, o si no, pues lo van a poner aquí al frente. En Lucas capítulo 5, en el versículo 16, hay un versículo, ¿verdad? Ese versículo que pues es bien sencillo, bien sencillo. Y dice en Lucas capítulo 5, versículo 16, dice, mas él, o sea, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así de sencillo. La Biblia, en la Biblia de las Américas, dice, pero con frecuencia él, ¿verdad?, Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. La traducción en lenguaje actual me gusta, porque usa una palabra que nosotros la usamos frecuentemente. Y lo decimos como que si conociéramos a la persona por años. Por ejemplo, si yo le digo a David, aquí siempre se ha orado, ¿verdad? Lo cual es lógico. Pero ella no sabe porque no siempre ha estado aquí. Y nos gusta usar esa palabra siempre, especialmente con nuestros cónyuges. Siempre actúan de esa manera. Siempre dejan la ropa botada. Y así sucesivamente. Ustedes entienden. Pero es en Lucas 5, en el capítulo 5 del versículo 16, dice la traducción en el lenguaje actual, dice, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y oraba. O sea que todos aquí, ¿verdad?, todos aquellos que tenemos un llamado o tenemos el privilegio de guiar
de liderar, de cuidar, de servir, vivimos rodeados de expectativas, ya sea que usted se las ponga o que las personas nos las pongan a nosotros. Y tenemos esas expectativas, tenemos urgencias, tenemos mensajes constantes y responsabilidades que pasan. Al entrar en la novedad de un nuevo año, la obra del Señor sigue avanzando, el ritmo se acelera y el ruido aumenta. Pero esto pone, ¿verdad?, en un riesgo un corazón que si no se tiene, ¿verdad?, si no se detiene, deja la oración y vive siempre hacia afuera. En ese escenario, el Evangelio nos invita a que nosotros miremos a Jesús, quien nos responde o quien no responde al ruido ni al aumento de las, ¿verdad?, de las exigencias con más prisa, ni con un apuro frenético, sino con una quietud, ¿verdad?, y un retiro. Mientras todo a su alrededor se mueve, el maestro se detiene, se aparta y busca al Padre. Y podemos, ¿verdad?, cuando Jesús recibe el mensaje de que Lázaro se había muerto, no salió corriendo. Y llegó tarde, según las amigas, los amigos, Marta y María, llegó tarde. Pero no es así. Y en este escenario, en el Evangelio, nos invita a mirar a Jesús, quien responde al ruido, ¿verdad?, que no responde al ruido ni al aumento de las exigencias, ¿verdad?, y no va deprisa. Justamente, ¿verdad?, en el momento en que más personas lo buscan, cuando su ministerio comienza a expandirse, las necesidades parecen no tener fin. En Lucas nos dice algo sencillo y profundo. Jesús se retiraba, no dice se retira, ¿verdad? Se retiraba, o sea que algo constante hacía, a lugares, dice, solitarios, y oraba. No es una nota al margen, ¿verdad?, del relato, es una declaración del corazón de su vida. Aquí, ¿verdad?, se nos muestra el profundo invincible, ¿verdad?, que sostiene toda esa obra visible. Este breve versículo, ¿verdad?, nos invita a pausar, a detenernos y observar con atención cómo Jesús vive un llamado, ¿verdad? Es importante reconocer que más que lo que hace, ¿verdad?, importa la manera en que sostiene lo que hace en una sola frase. Lucas nos muestra un ritmo espiritual que da forma a su ministerio y orienta a nuestro propio servicio, a nuestro liderazgo en medio del ruido. A mirar este texto, ¿verdad?, con cuidado, podemos, ¿verdad?, notar tres énfasis que iluminan nuestra vida y nuestro servicio. Y el número uno, pues dice que se retiraba, una decisión intencional, una intención repetida que nosotros tenemos que hacer. Dice, a lugares solitarios, un espacio, ¿verdad?, buscado para el encuentro con Dios. Y oraba, y la fuente viva de su autoridad, ¿verdad?, el discernimiento y la compasión venía de la oración, de esas tres cosas que él hacía. Hace poco les mencioné que yo amo mi soledad.
Y tal vez todos me critiquen por eso, hermanos, pero tenemos que tener esos momentos a solas, donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios, porque siempre estamos hablando. Tenemos una manera de pensar que hacemos todo aligerados, que si no estamos aligerados, como que no estamos haciendo nada. Hermanos, el hacer nada es bueno. Es bueno. Y en este mundo que vivimos, tenemos personas que los he visto, tienen un celular, tienen otro celular, tienen un dispositivo en sus manos, están viendo televisión. Si están viendo televisión, tienen un teléfono, tienen un iPad y un laptop. O sea que aún en el hogar, las damas, disculpen, ¿verdad? Ustedes usan esa medalla de honor. Estoy ocupada, tengo que hacer algo. Deténgase, escuche la voz de Dios. No todo es andar en apuros. Desde estos tres movimientos sencillos pero profundos, el Evangelio nos enseña cómo se sostiene una vida de servicio fiel, ¿verdad? O sea, que persevere. Jesús, en medio de las presiones, oraba. En el capítulo 5, ¿verdad?, del Evangelio, según San Lucas, se describen, ¿verdad?, días intensos, exigencias en la vida de Jesús. Había milagros, enseñanza constante que tenía que estar presente, sanidades, multitudes que no le dejaban espacio para descanso. Y podemos ver en ese momento también, cuando aquella mujer del flujo de sangre no podía estar al público de acuerdo a la ley, pero ella no lo pronunció y fue calladamente. Ella tenía que andar gritando que era verdad, que no estaba bien porque tenía el flujo de sangre, pero ella fue silenciosamente. Y en medio del público, de aquellos que lo estaban apretando a Jesús, dijo: si solamente toco el borde de su manto. Silenciosamente fue allá. Y Jesús, en medio de eso, también hace un silencio. Y dice, y no gritó, me imagino, dijo: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y los discípulos quedaron: Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Te dio algo que te dieron de comer? ¿Qué pasó? Toda la gente te está apretando. Y él les dijo: no, algo sucedió. Y hubo un silencio. Y ese silencio es importante en nuestra vida, hermanos. Tenemos, ¿verdad? Jesús, en medio de esas presiones, ¿verdad? Él tenía sus días, ¿verdad?, que estaban llenos de encuentros inesperados, decisiones, ¿verdad?, que requerían discernimiento y un corazón necesitado, ¿verdad?, que lo buscaban, ¿verdad?, sin cesar, y tenía una presión real, ¿verdad? La demanda no tenía fin. En medio de todo esto, Lucas transparentemente nos muestra algo mucho más profundo y consolador. Él nos permite ver, ¿verdad?, que Jesús no se dejaba controlar por el agotamiento ni por la urgencia de la multitud. Él se retiraba para orar. Este simple acto nos recuerda, ¿verdad?, quienes servimos al Señor, que no estamos solos y que no dependemos, ¿verdad?, nada más de nuestro Jesús. Dependemos de nuestro Jesús, ¿verdad? Que es algo bien profundo. Las urgencias, todo eso lo tenemos que dejar. No estamos solos y tenemos que entender que tenemos que buscar al Padre. No es una
debilidad, ¿verdad? Eso no es, es un lugar donde nosotros podemos ir y recargar nuestra fuerza, ¿verdad? Se renuevan y nuestro servicio se puede sostener porque nosotros pausamos, hermanos. Pausamos y tenemos que tomar esa pausa. Muchas personas, como le digo, llevan ese título: estoy ocupado. Y es así, porque eso es lo que la sociedad nos ha enseñado. Miren, yo no sé, a mí me encantan los pasteles. Les voy a traer relativo a ustedes, ¿verdad? Los que son aquí de Puerto Rico. Para nosotros, pues los tamales. Los de Centroamérica. Los de Suramérica, ¿cómo le dicen? Hallacas. Me encanta. Pero usted sabe el trabajo que lleva a hacer unos pasteles. Por eso muchos de nosotros, ¿verdad?, optamos por irlos a comprar. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Pero eso era en los tiempos de nosotros, ¿verdad? Bueno, en el tiempo mío, ¿verdad? Que yo, para ir a poder, no había microondas, había que ir a buscar leña para hacer un fuego y cocinar. Había que amasar el maíz. O sea, era un proceso largo. Ahora no tenemos tiempo porque en 3 minutos yo, este servidor, le puedo tener un arroz chino con un bistecito. ¿Por qué? Porque está todo cocinado, lo tiramos al microondas, paga 3 minutos y afuera, y a comer. Pero nosotros tenemos que buscar la tranquilidad. Tenemos que buscar paz en lo que hacemos, en lo que nosotros pues queremos. Y esta observación es bien profunda, ¿verdad? Para los que sirven al Señor. Jesús no ignora la presión ni minimiza la carga, sino que la enfrenta y la sostiene a través de la oración. La comunicación, ¿verdad?, con el Padre no parece como una recompensa al final de la jornada, sino como el sustento que fortalece, que guía, que cada uno de nosotros necesitamos para poder mantenernos sanos. Para muchos que servimos, detenerse puede sentirse imposible o incluso puede sonar o sentimos que somos irresponsables. Sin embargo, Jesús nos muestra que orar no es abandonar la misión, sino cuidarla, ¿verdad? Los días cargados y que son inevitables llegarán, y con ellos llega el cansancio, ¿verdad? Llega la presión y la urgencia por el iniciar un nuevo año y cada momento intenso, ¿verdad? La oración no es, ¿verdad?, opcional, hermanos. Es el espacio donde el alma vuelve a respirar. Tenemos que aprender a respirar, ¿verdad? Tenemos que entender que el respirar, no estar siempre, ¿verdad? Yo lo digo aquí bromeando, ¿verdad? Cuando la pastora Ana María predica, a mí se me va el aliento porque no para, ¿verdad? No para, no respira, se va, si eso le pasa. Y entonces queremos llevar la vida así porque entre más apurados vamos, nos sentimos que estamos haciendo algo bueno, pero no tomamos el tiempo para observar lo que está a nuestro alrededor. Dice también, ¿verdad?, que él se retiraba. Una decisión, ¿verdad?, se repite. Al iniciar un nuevo año, ¿verdad?, tenemos que inspirarnos, ¿verdad?, y también pues movernos en la firmeza de Jesús, quien se retiraba repetidamente, no por temor, ni aflicción, ni agotamiento, sino por convicción
oraba para recibir la fuerza que lo sostenía, que sostenía su ministerio. Y en esto, ¿verdad? Lo que quiero decirle, ¿verdad? Es que no era un acto ocasional, sino una práctica constante y deliberada. Para Jesús retirarse, ¿verdad?, a orar no era una reacción desesperada, ni una pausa momentánea, sino una disciplina amorosa que fortalecía su vida y su servicio. Esta mañana llamé como a 3 o 4 personas, y ahora también cuando iba a predicar, empezar, pedí oración con la pastora, que ella orara por mí. Le digo a las personas que llamo, ora por mí. Las 3 que llamé me dijeron, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Cuando la Biblia nos dice que oremos los unos por los otros. O sea, no tengo que estar en necesidad para pedirle oración, y ese es el problema que tenemos, que no ocurrimos o no corremos a Dios hasta que ya estamos casi asfixiados. No estamos hasta aquí, hermano, estamos hasta aquí ya. Estamos hundiéndonos. Y entonces que le pedimos el salvavidas a Jesús y hacemos una oración y la tiramos como que si eso fuera un salvavidas. No tenemos una disciplina a levantarnos temprano a orar. Y si usted no es de lo que se levanta temprano, ore por la noche. La palabra nos dice que oremos los unos por los otros, pero como a lo mejor, pues, no les pido oración o piensan ustedes que yo soy un Superman. No, hermanos, yo necesito su oración. En Corea hay una iglesia que creció a miles. Le preguntaron al pastor cuál es, ¿verdad?, lo que hizo crecer la iglesia. Las ancianas que se meten debajo en el sótano a orar 24 horas por el ministerio. Y no lo hacemos porque estamos en TikTok, porque estamos en Facebook, porque estamos en YouTube, porque escogimos la serie más larga de Netflix y hay que terminarla hoy porque nos dejan a mediados. Y vamos a empezar el ayuno hoy. La pastora mandó un mensaje que lo vamos a comenzar el próximo domingo. Sé que suena zurdo. Desconecte de su teléfono. Póngalo en modo aeroplano. Haga todo lo que tenga que hacer, porque es lo que pensamos. Me van a llamar de un trabajo. Me van a llamar de un hermano, una persona que quiera venir a la iglesia, me va a llamar. Y no puedo dejar de contestar esa llamada, porque esa persona puede depender de mí. Desconéctese. Desintoxíquese de esto. Es bueno, hermanos, es bueno. Pero estamos tan preocupados que dejamos todo en pausa. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿verdad?, haciendo esa disciplina. Entonces él se retiraba, dice, es una decisión, ¿verdad?, que se repite. Y todos, ¿verdad?, tenemos que entender. Muchas veces nos preguntamos, yo reflejo ahora, ¿verdad?, en los maestros que están aquí, los que han servido en la milicia. Repetición. El soldado va marchando, le van dando comandos. Muévete a la izquierda, muévete a la derecha, haz un giro a 180. Va marchando, tiene que le van dando órdenes y lo ven de sencillo. Pero esa repetición instruye a esa persona que cuando reciba una orden la va a ejecutar, que no lo va a pensar. Y así, de esa misma manera, tenemos que ser
con la palabra de Dios. Porque lo que sucede es que voy a llegar allí cuando pueda. Cuando pueda voy a pedir oración. Hay veces tenemos problemas, situaciones difíciles, y lo primero que llamamos es las amistades. Para quien nosotros, ¿verdad? Aquellos que servimos, ¿verdad? De manera, ¿verdad? Regulares, ¿verdad? Esto es una recordatoria esencial. No podemos sostener una vida, ¿verdad? No podemos tener una vida entregada sin una vida nutrida. Jesús conocía y enfrentó, ¿verdad?, el peligro de dar sin volver, ¿verdad?, a la fuente, y por eso, ¿verdad?, regresaba continuamente a lugares de comunión con el Padre. Hay veces somos tan egoístas o pensamos en nosotros que no nos gusta decir que no sabemos porque voy a quedar mal. Hermanos, no sabemos todo, nosotros no tenemos idea de lo que nosotros estamos pasando. Si nosotros no nos nutrimos, no vamos a poder llegar a sostener esas cosas que nos llegan. Y eso es lo que sucede, que esperamos hasta que suceda. El automóvil es una de esas. No revisamos el aceite, no revisamos las llantas, y hay veces sabemos que tenemos las llantas malas, hay veces sabemos que tenemos un goteo de aceite, que tenemos un goteo de antifreeze. Y no se lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo por este servidor. Porque nos pasó, ¿verdad, Eva? Estando en las montañas de allá de Kentucky, mi automóvil, la Volkswagen Van que yo tenía un goteo de agua, de coolant. Y era de vez en cuando, a veces goteaba 2 o 3 veces y se quedaba. Está bien, se calentó demasiado que nos quedamos a pie. Y hay veces nosotros esperamos a darle atención a eso. Y eso es hasta con las amistades, en nuestras relaciones con nuestros cónyuges. Entramos en una costumbre de hacer nuestras cosas que nos olvidamos de los seres queridos de nuestro lado. No le decimos un te amo. Llama a 10 hermanas y le dice te amo, pero a su hijo, a su hija, a su amigo que está al lado, no le dice te amo. Y en este contenido, ¿verdad?, nos libera de culpar, ¿verdad?, de detenernos, retirarse, ¿verdad? No significa falta de compromiso, es una expresión de fidelidad al llamado, ¿verdad? Es reconocer con humildad que no somos autosuficientes, sino que servidores de aquel que si no lo es, ¿verdad?, que en nuestra verdadera fuerza, ¿verdad?, nace de Él. Él nos sostiene con acción para nuestro servicio. Y por eso es que tenemos que mantenernos unidos a Dios, a esa fuente. ¿Verdad? Dice que se retiraba a lugares solitarios. El valor de callar para escuchar. Aquellos que tienen niños, este niño grita, ¿verdad?, cuando tiene sueño, cuando tiene hambre. Tenemos que buscar un momento de silencio. Alguien de la congregación una vez me dijo, cuando el niño duerme es que uno duerme. Me lo estaban diciendo, ¿verdad?, por la situación que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué Jesús procuraba lugares solitarios? ¿Por qué Jesús procuraba lugares solitarios? Él buscaba espacios apartados, no porque despreciaba a las personas, sino porque comprendía que sin el silencio, ¿verdad?,
no es posible escuchar atentamente la voz de Dios. Profundamente en la soledad, el ruido exterior disminuye y el corazón se abre a la voz del Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar un lugar, métase en un closet, métase en el baño, no sé, ¿verdad? Para quienes servimos, ¿verdad? El ruido no proviene solo ¿verdad? de lo exterior, sino en el entorno, ¿verdad? También existen voces internas. Yo se los he dicho a ustedes muchas veces, con la persona que más hablo soy yo, conmigo mismo, porque yo mismo me tengo que hablar y decir, Demetrio, estate tranquilo, Demetrio, no hagas eso. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, esas voces que constantemente nos están diciendo cosas, ¿verdad?, que tal vez no debemos de hacer, que tal vez las hacemos porque es nuestro deber. Y no me tome mal porque, ¿verdad?, digo, no, pues tengo que ir a visitar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tenemos expectativas propias, dudas, temores, comparaciones, ¿verdad? Cansancio, la soledad, tal como lo practicaba Jesús, no era para huir de verdad ni evadir, sino que prestar atención y cuidar de la mente, del alma, del espíritu, ¿verdad? Es el lugar donde el llamado, ¿verdad? Se reordena, donde la identidad se reafirma y donde la mirada, ¿verdad?, se aclara para enfrentar con sabiduría los desafíos que traerá este nuevo año, hermanos. Yo sé que las críticas siempre van a estar, y esos son los momentos que yo busco. Y aunque ande en medio del tráfico, aunque ande con 100 personas, tenemos que de una manera u otra buscar un momento de soledad, un momento para escuchar la voz de Dios. Para mí me trabaja, ¿verdad?, montarme en mi motocicleta, mi moto, la motora, como usted le quiera llamar, e irme por esos lugares, ¿verdad?, donde no hay muchos carros, donde puedo oler si están haciendo barbacoa, si se murió un tacuacín, si se murió una ardilla, puedo oler todo eso. Hermana Elizabeth vive en un lugar retirado de acá y vive, no sé cuánto mide, creo que unas 5 millas en Walking Loop. Y simplemente yo ir en mi moto, el camino hacia su casa, es pero tan calmado. Y me doy la vuelta en Open Loop y no la visito. Pero la he visitado también, ¿verdad? Entonces, afirmemos, ¿verdad?, que la soledad intencional nos nutre a nosotros, ¿verdad?, para poder servir con fuerza, con propósito. Este tiempo, ¿verdad?, de retiro nos prepara para un servicio fortalecido, lleno de sentido. Allí pues logramos recordar que antes de actuar somos hijos, antes de servir somos amados, antes de decidir estamos sostenidos por aquel que nos dirige con sabiduría y con compasión. Tenemos que entender que de ahí viene nuestra fuerza. Dice, y oraba, la fuente de todo lo demás, ¿verdad? Lucas nos dice poco sobre cuánto tiempo oraba Jesús o qué palabras pronunciaba. En una de esos tiempos que él salía a solas, en un tiempo llegó a reclamarle a los discípulos y les dijo, no han orado conmigo ni una hora. La
La palabra nos enseña, hermanos, que oremos sin cesar. Eso no quiere decir que usted va a estar encerrado en un baño, en un closet 24/7. Pero sí puede estar cuando haya tráfico, en vez de estar pensando, pero como salió tarde de su casa, pues entonces ahora tiene ansiedad y no puede tomar ese tiempo para descansar, para poder tener una conversación con Dios. Muchos de nosotros tenemos tráfico, salió el semáforo, se puso en rojo, agarramos el teléfono y buscamos quién me mandó un mensaje, quién hizo esto, quién hizo lo otro. O tal vez miramos un TikTok de 30 segundos, no sé. Pero no podemos estar quietos, no podemos simplemente estar sin hacer nada. Los hombres tenemos compartimientos. Cuando le decimos y nos pregunta ¿qué estás pensando? Y le decimos en nada, es en nada. En nada, en nada. O sea, no hay que estar pensando. No tenemos que tener la mente como un bol de espaguetis. Nada. Entonces tenemos que entender que tenemos que escuchar la voz, ¿verdad?, de Dios. Entonces, pues, nos dice, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, no nos dice las palabras que pronunciaba, pero sí nos muestra claramente que el fruto de sus oraciones, Jesús demostró que después de orar tenía claridad, ¿verdad?, para decidir, compasión, ¿verdad?, para servir, firmeza para enfrentar a la oposición y una paz que permanece a pesar de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. La oración de Jesús era más, ¿verdad?, que un acto religioso, un acto vacío. Era una relación viva con el Padre. Antes de hablar a las multitudes, hablaba con Dios. Antes de tocar, ¿verdad?, al enfermo, se dejaba sostener por Él, por Dios. Todo lo que se manifestaba en público se había formado en secreto. Para quienes servimos, que son todos ustedes, somos todos nosotros, esto representa una invitación amorosa, ¿verdad?, no a una carga pesada. El éxito, ¿verdad?, de nuestro servicio no se mide por nuestras fuerzas o por nuestros logros, sino por nuestra dependencia del Padre. La oración nos lleva a lugares donde nuestras cargas se comparten, nuestra vocación, ¿verdad?, se renueva y nuestra mirada se aclara para enfrentar, ¿verdad?, y poder enfrentar las cosas con sabiduría, con los desafíos que trae este nuevo año, hermanos. Lo que este versículo, ¿verdad?, nos enseña hoy, ¿verdad?, el pequeño versículo de Lucas 5:16, nos recuerda, ¿verdad?, verdades fundamentales para la vida cristiana, para que nosotros podamos tener este año, recibirlo y poder lograrlo y ser efectivos, ¿verdad?, y que nosotros podamos servir, que debemos aplicar en nuestro caminar y servicio durante este año. Número 1, confiar en Dios y depender de Él, ¿verdad?, es un principio esencial para todo servidor, para todo líder. Todos le digamos. Jesús acudía al Padre de manera, ¿verdad?, constante y mostró que incluso, ¿verdad?, Él necesitaba el consejo y la fortaleza del Padre. Si Él hablaba, ¿verdad?, o Él se hallaba escuchando, ¿verdad?, al Señor, la presencia de Dios, la fuente de su poder, ¿verdad?, y de su dirección, cuanto más necesitamos nosotros acudir, ¿verdad?, a cada uno de nuestros días, ¿verdad?, para sostener nuestro servicio y tomar decisiones con sabiduría. Número 2, la oración renueva nuestra perspectiva. Nuestra oración, ¿verdad?, renueva nuestra perspectiva. Nos permite distinguir
lo que es urgente de lo verdaderamente importante y nos protege de confundir actividades constantes como el servicio fiel que hacemos, ¿verdad? Orar alinea nuestros corazones, nuestras prioridades con la voluntad de Dios, especialmente cuando las demandas, ¿verdad?, parecen bien abrumadoras. Número 3, la vida interior sostiene el servicio exterior. La vida interior sostiene el servicio exterior. Todo lo que mostramos en nuestro ministerio público, el carácter, la compasión, la paciencia y la claridad, se forma primero en lo secreto, en los momentos de intimidad con Dios. Sin cultivar la vida interior, nuestro servicio corre el riesgo de volverse superficial y agotador. Número 4, la paz se cultiva antes de las batallas. La paz se cultiva antes de las batallas. Jesús se retiraba a orar antes de, ¿verdad?, de emprender oposición, cansancio, decisiones difíciles. Esa comunicación, ¿verdad?, esa comunión con Él, con el Padre, le daba claridad, le daba fuerza y una paz que permanecía aún, ¿verdad?, en medio de la presión. La misma manera necesitamos cultivar nuestra paz en la oración antes de reposar, ¿verdad?, a las exigencias de nuestro liderazgo y servicio. Yo no sé cuántos de ustedes han visto películas de las Fuerzas Armadas que hacen la cama, el soldado hace la cama, tiene que ir todo recto, todo, ¿verdad? Han visto que tiran las pesetas, las esquinas tienen que estar a 45 grados, ¿verdad? Tal vez el soldado hasta agarra una regla para que todo esté claro, y en un instante entra el instructor y se la tira al piso. Muchos pensarán, pues, ¿qué mal es eso? Pero ¿saben por qué se hacen esas cosas? Para enseñarnos que todo lo que nosotros hacemos, todo aquello que le ponemos énfasis, que dijimos, wow, qué chévere me quedó mi cama, le tiramos la peseta, saltó, voy a pasar inspección. ¿Sabe por qué hacen eso? ¿Por qué las personas dicen que wow, qué rebelde? No, nos enseña de que todo lo que hacemos, todo aquello que dedicamos, todo aquello que nosotros ponemos el esfuerzo, en la batalla no vale nada. Porque tenemos que aprender a que nos quitan todo. Nos quitan todo. Aquí estuvo la doctora Díaz. Daisy, gracias mi hermano. Dije Díaz, pero yo era Daisy. La psicóloga. Es una pregunta, ¿por qué les quitan el pelo? ¿Por qué les dan el uniforme? ¿Por qué hacen esto? Es por lo mismo, es para enseñarle a la persona, ya no eres aquel de la calle. Te vamos a deshacer, te vamos a quitar todo lo tuyo. No tienes teléfono, no tienes radio, no puedes ponerte tu ropa interior preferida. Aquí te vamos a dar todo y vamos a usar todo. Todos somos iguales. Estuve haciendo una visita en el cementerio. Bueno, fuimos a principios de enero a poner coronas. Todo es igual, hermanos, todo. Allí usted no va a ver como en nuestros países, aquel que tiene plata tiene una lápida que mide 10 pies. O le ponen encima de la tumba, ¿verdad? Le ponen una Biblia, no sé, hecha en mármol. Todos somos iguales. Y nada vale, hermanos, nada. Pregúntele a la hermana Nidia, cuando está en la cama uno sin nada, desnudo,
donde lo tienen desnudo, literalmente desnudo. Uno no piensa, wow, hubiera puesto mi salón mejor. No me faltó poner agua en el salón. ¿Qué están haciendo mis estudiantes? ¿Qué están haciendo mis hijos? Se me quedó un plato sucio en el fregadero y yo aquí en el hospital. ¿Y qué pasa si mi hija llega? Todo eso no vale nada, hermanos. Nada, nada, nada. Y eso es que, por eso, ¿verdad? Muchas personas deciden no integrar a las Fuerzas Armadas, porque todo es con un propósito. Por más que nosotros luchemos, por más que nosotros tengamos, muchos de nosotros decimos, no, pues yo hice mi casa solo, trabajé solo, he estado haciendo todo. Mentiras, hermano, eso no se lleva. Y no lo hizo solo. Aun cuando yo no le servía al Señor, yo le daba gracias a Dios que me daba la fortaleza de ir a trabajar. Y lo decía de esa manera, mire, todo me cuesta. Mentiras. Y por más que nos cueste, por más que nosotros nos detengamos. Porque la hermana Evelyn estaba acá cuando empezamos a plantar la iglesia. Estudiaba, estaba trabajando en la escuela, salía de la escuela, me iba a la academia, estaba atendiendo lo de la iglesia. A la hora de orar, hermanos, me quedaba dormido. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra meta en el enfoque que tenemos que tener. En Lucas 5:16 encontramos una escena sencilla que revela un principio profundo. Jesús se retiraba a orar. Esa intimidad con el Padre se formaba, ¿verdad?, la fuerza de su ministerio, y allí brotaban, ¿verdad?, su autoridad, su compasión y su fidelidad. Cuando la bulla y el ruido aumentaban, Jesús oraba. Cuando la demanda crecía, Jesús se retiraba y desde ese encuentro con Dios regresaba a servir con amor, con claridad y fuerza renovada. Para aquellos que servimos en esta grey, esa es una invitación a seguir un ejemplo, ¿verdad? Y que tenemos que recordar que la vida que da frutos sólidos surge de la comunión con Dios, no del desgaste, no de la prisa, ni del apuro permanente. Antes de servir, tenemos que entender que somos amados, y antes de decidir que estamos fortalecidos por aquel que nos guía con sabiduría y compasión. Que Lucas 5:16 nos anime, ¿verdad?, a comenzar cada día, y especialmente este año nuevo, desde la oración, confiando en que nuestra fuerza, nuestra claridad, ¿verdad?, y nuestra capacidad de servir se renuevan cuando nosotros permanecemos en la presencia del Padre. Tenemos que hacer menos ruido, más oración, y que este sea, ¿verdad?, nuestro principio de año, nuestra práctica para este año, hermanos. Tener esa seguridad de que nosotros tenemos que detenernos. Tenemos que tomar el tiempo, hermanos, para relajar, para orar, para sentir y declarar, ¿verdad? Tenemos un ecualizador de música. Puede usted levantar diferentes cosas, pero nosotros tenemos que tener un ecualizador dentro de nosotros, que a pesar de la bulla que haya, del ruido que haya, de que Maracay está llorando, tenemos que con ese ecualizador, ¿verdad?, callarlo poco a poco y poder poner, ¿verdad?, atención, a poder escuchar la voz
de Dios. Vamos a estar puestos. Tenemos que buscar la manera del amor de Dios. A la Madre Teresa le preguntaron, Don Radden en CBS, le preguntó, ¿verdad?, que por qué ella tenía esa claridad en el ministerio que ella hacía. Le dice, porque yo escucho a Dios, porque oro a Dios. ¿Y cómo tú sabes?, le pregunta, que Dios escucha. Y le digo, porque callo. ¿Y cómo sabes que Él te escucha? Pues porque oro. Así de sencillo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque, nuevamente, se los digo de nuevo, los vuelvo a retar en este año. En vez de estar pidiendo cuando ore, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Hacemos, me voy a incluir. Dile gracias a Dios. Agarre un día de oración, dele gracias a Dios cuando se esté poniendo su calcetín, que tiene un calcetín que no le va a perjudicar, cuando se esté echando manteca, mantequilla, lo que sea en el pan, o que esté echando crema en su pie, dele gracias a Dios que tiene para comprar. Cuando se ponga su pantalón, su falda, dele gracias a Dios por la ropa que tiene. Cuando se está peinando, dele gracias a Dios que todavía tiene cabello, tiene pelo. La Biblia lo dice, porque Dios dice, no se cae un pelo de nuestras cabezas si Dios no lo sabe. O sea, Dios lo sabe. Que tiene un cepillo para poder cepillarse el pelo, que tiene pasta de dientes, que tiene un cepillo para cepillar sus dientes. Dele gracias constantemente todo lo que esté haciendo. Cuando vaya a prender su carro, dele gracias a Dios que su carro prendió, que tiene un automóvil, por muy viejo que esté, hermano. No tiene uno, tiene dos, tiene tres, cuatro, si es afortunado. Dele gracias a Dios. Darle gracias a Dios que Malaquías puede llorar y dejar saber que tiene hambre. Y poder notar que está peleando el sueño, que no es que le duela nada. Démosle gracias a Dios. Y eso fue una de las prédicas, le dije, eternamente agradecido a Dios, constantemente. Deje de pedir, que si le duele el cuerpo, dígale a Dios, gracias por el dolor que me das, que me hace sentir que estoy vivo. Dele gracias a Dios por todo lo que hacemos, porque Dios es bueno, porque la misericordia de Dios se extiende para nosotros cada día. Amén. Vamos a hacer una